Dios les bendiga. Seguimos adelante con esta serie de predicaciones del cierre de nuestro énfasis 2024 en nuestra iglesia La Nueva Jerusalén, que fue la adoración. Durante todo este año hablamos acerca de la adoración y estamos terminando también este año con alguna serie de predicaciones que enfatizan todo lo que se habló durante este año. Y bueno, ya hablamos acerca de lo que es el centro de nuestra adoración, que es Cristo, Jesucristo, lo que Él hizo, lo que Él es y lo que Él hace en nuestra iglesia, y que todo lo que hacemos y somos representan nuestro centro de adoración. También hablamos acerca de que nosotros tenemos una labor bien importante como real sacerdocio, es decir, nuestra labor de sacerdotes, hombres y mujeres, las cuales ahora a través de lo que hizo Cristo, no es por nosotros, no es por cuán buenos somos, por cuán talentosos, por cuántas virtudes tenemos, sino que todo es gracias a lo que Cristo hizo y que ahora nosotros somos parte de ese pueblo que antes no era pueblo, pero que ahora es pueblo, basado en ese pasaje en Primera de Pedro. Y hoy quiero compartir un nuevo texto, una nueva predicación que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Vamos a leerlo, dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hay un poema, una canción, pudiéramos así decirlo, que me encanta, que escribe la relación de un hombre y una mujer, pero que está pasando por un tiempo difícil y en donde posiblemente haya algún tipo de engaño, haya algún tipo de mentira. Y esta canción dice en el coro, este poema dice: todo tu amor, no la mezquina mitad. Todo tu amor, no la mezquina mitad. Y justamente refleja lo que pasa en una relación cuando solamente una persona está entregando su todo y otra persona no lo está haciendo. Imaginemos un matrimonio en donde hay una persona que lo está dando todo, que hay una entrega completa, pero del otro lado no es así, sino está entregando pequeñas partes, o hay situaciones difíciles que no se están arreglando, y bueno, crea un conflicto, crea una relación que no va a crecer, no va a madurar, no va a avanzar. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque imaginen, hermanos, hermanas, imaginen, iglesia, lo que pasa en una relación no de esposo, no de pareja, sino de nuestra relación tuya y mía con Dios. Cuando tú y yo no lo entregamos todo. Cuando tú y yo entregamos pequeñas porciones. Cuando tú y yo entregamos mezquinas mitades. Si en una relación de matrimonio es algo bien difícil, es algo triste, hermanos, es aún más triste que tú y yo que conocemos del Evangelio, o que tú y yo que conocemos de Cristo, y aunque no lo conozcamos, si hay alguien en este momento que no lo conoce, quiero decirte que Cristo quiere que tú y yo depositemos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, pero también todo nuestro compromiso a Él y con Él. Una entrega total. Muchas veces este texto es predicado para hablar acerca del ofrendar, y aunque en cierta manera es aplicable, este texto va más allá, porque su objetivo no es hablar sobre el dinero, sino hablar sobre la mayordomía, que es la entrega total. En donde en esta escena Jesús
nos hace contemplar el significado de la verdadera y auténtica mayordomía. Y uno de mis objetivos esta tarde, este día, es decirte por qué este texto revela que a través de esta historia está uno de los ejemplos más hermosos de la mayordomía a través de una viuda. Jesús ha estado hablando muy fuerte de la religión en turno en estos capítulos. Ha hablado de la esterilidad espiritual, un capítulo antes de la esterilidad espiritual de Israel, cuando saca a todos del templo. Además, habla acerca de la higuera seca, que también es una referencia a la situación espiritual de Israel e Israel mismo. Y también en el próximo capítulo hablará de cómo terminará todo. Jesús detona, en medio de estas enseñanzas, hace una referencia y hace un paréntesis para hablar de una viuda. El texto dice que muchos ricos echaban dinero. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, va en una parte del templo, a las afueras, donde se juntaban las mujeres, donde se juntaban muy posible también los extranjeros, y daban dinero, y Jesús a lo lejos lleva a sus discípulos, y lo primero que ve es que ve a un grupo de ricos, de hombres que echaban mucho dinero. Y quiero decirte algo de antemano. Dios no tiene problemas con el dinero. Dios no tiene problemas con el dinero. Mateo, el discípulo de Jesucristo, posiblemente debió de ser un hombre de dinero. Zaqueo se dice que también era un hombre de dinero. Lidia, allá en Hechos 16, capítulo 16, versículo 14 y 15, Lidia, la mujer de púrpura, se dice que en aquella época esta empresa o este tipo de empresas, este tipo de negocios tenía mucha remunerancia y mucho poder. Era un negocio con éxito. Pero ¿por qué dice Marcos y por qué Jesús critica la ofrenda de los ricos? Porque previamente nos está diciendo quiénes eran esos ricos. Es decir, Marcos ya nos había dicho a qué personas se refería. ¿Quiénes eran estos hombres que echaban mucho dinero? Y esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 12, versículos del 38 al 40, justamente 3 versículos antes, donde dice: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Primero, el texto dice que es doctrinal. Fíjense lo que dice Marcos: y les decía en su doctrina. Es decir, esto, aunque parece una pequeña historia, dentro de grandes porciones muy importantes en donde habla de la espiritualidad, de la religión de Israel, etcétera, etcétera, Marcos dice, ojo, esto es doctrinal. Y les dice, tengan cuidado, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hombres, estos escribas, eran personas que en su vida, en su forma de vivir, en su estilo de llevar la espiritualidad, no representaban cosas buenas delante de Dios. Andar con ropas largas. Seguramente estos hombres no se sentían seguros por dentro y necesitaban crear una apariencia, necesitaban vestirse de formas que llamaran la atención. Algunos incluso dicen que en otros pasajes paralelos, como Mateo dice, sepulcros blanqueados, se ponían un tipo de crema o algún tipo de harina de aquella época para ver sus caras pálidas porque habían ayunado mucho tiempo. Aman las salutaciones en las plazas. La religión los convierte en funcionarios y así ellos por oficio la pervierten, haciéndola principio de autoridad pública. Utilizan lo que conocen de las sagradas escrituras para representar su teatro de prestigios. Quieren ser superiores.
y hacerse honrar sobre las bases de un conocimiento religioso. Utilizan las primeras sillas en las sinagogas y también en los asientos en las cenas. Les gusta hacerse los especiales, tanto en los aspectos religiosos como en los aspectos dentro de los hogares. Y dice este texto que también devoran las casas de las viudas. Son vividores. Viven del alimento de otros, de los recursos de otros y de las cosas de los. Es a estos ricos a los que se refiere Marcos en versículo 41 y 44. Jesús les reprocha, hermanos y hermanas, a estos fariseos que son los ricos a los que los pone como ejemplo en el texto con la viuda y en comparación con esta viuda. Lo que Jesús les reprocha, hermanos, no es que tengan dinero, es que su servicio lo hacían para llamar la atención. No lo hacían para Dios. Lo hacían para beneficio personal. La mayordomía, la entrega total, es un acto que uno debe de realizar no para los demás, no para que lo observen, no para que lo vean, sino debe de ser un acto voluntario, en devoción y compromiso con Dios, y por sí solo va a bendecir a los demás. El problema de estos hombres es que no solo bendecía, sino incluso devoraban, carcomían, del griego, las casas de las viudas. A veces usamos la palabra fariseo de manera incorrecta para referirnos a personas comprometidas con Dios o con la iglesia o que siempre están allí en el templo. Sin embargo, Jesús nunca criticó a los fariseos por su devoción o su dedicación a cumplir con la ley y las prácticas religiosas. El problema no era su compromiso, sino la motivación detrás de sus acciones. Lo que Jesús reprocha es que muchas de sus obras no eran para glorificar a Dios, sino para obtener reconocimiento humano, propaganda personal. Sus actos de servicio y devoción estaban llenos de hipocresía porque buscaban la aprobación de los hombres en lugar de buscar agradar a Dios. Entonces, cuando Jesús llevó a sus discípulos a ver esta escena, Jesús está refiriéndose a que estos hombres, estas personas que echaban mucho dinero, estos ricos que seguramente son estos escribas, eran personas que no estaban deseando glorificar a Dios, sino que son personas que estaban haciendo actos sin sinceridad. No era para beneficio de la comunidad, sino para su propio beneficio. El compromiso genuino no busca aplausos, ni se hace para impresionar a otros, se hace por amor y devoción a Dios. Por eso, antes de criticar o juzgar a alguien llamándolo fariseo, solo porque es diligente y comprometido, debemos examinar nuestras propias motivaciones y recordar que Jesús no condena el compromiso, sino el corazón detrás de las acciones. Hermanos, la mayordomía es saber que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos le pertenece a Dios. Esa es la definición concreta de mayordomía. Nada nos pertenece a nosotros, nada de lo que tenemos en este mundo es nuestro, nada de lo que hacemos es para nosotros, todo es de Dios y para Dios. Y entonces Jesús pone en referencia y en contraposición a una viuda pobre, que echó 2 blancas o un cuadrante, dice el versículo 42. El cuadrante era la moneda de menor valor dentro del sistema económico de la época. El salario de una persona en aquella época era un denario, pues este cuadrante que echó la mujer correspondía a una parte de 128. Es decir, correspondería en el salario mínimo en México, que es de 248 pesos, si hiciéramos esa misma comparación, equivaldría a menos de 2 pesos mexicanos. Eso fue lo que echó la viuda. Y dice el texto que echó todo lo que tenía. Pero bueno, eso lo veremos más adelante.
Además, era una viuda. Las viudas eran las personas en aquella época más desamparadas, porque seguramente no tenían esposo, obviamente, y los hijos no se hacían cargo. Pero esta mujer, a la única persona que esta mujer quería servir era Dios. Existe una diferencia trascendental en el servir a Dios y el querer servirnos a nosotros mismos. Es por esto que este texto nos habla de la mayordomía. Porque mientras había unos hombres corruptos, y que esto representa y puede representar en muchos momentos de la historia a personas que estamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero creo que personas que nos hacemos pasar por personas cerca de Dios, podemos ser estos hombres que buscamos a través del servicio nuestro beneficio personal. Hay una diferencia abismal, trascendental, en el servir a Dios y el saber que todo lo que tenemos es para servir a Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a los otros. Y aquí viene lo más importante. Fijen sus miradas en lo que dice el versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este pasaje tiene una enseñanza profunda. La viuda no dio simplemente una parte de lo que tenía, sino que entregó todo. Jesús y el evangelista Marcos están conectando esta acción práctica con algo que ya había enseñado a nivel doctrinal. ¿Dónde lo dijo? Eso lo dijo en los versículos 12 del 28 al 31. Fíjense lo que dice allá cuando se le acerca también un escriba y que le pregunta cuál es el mayor mandamiento de todos. Y fíjense lo que dice del versículo 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Noten la palabra clave en estos pasajes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y versículo 44 con la viuda: porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Notemos la palabra clave en ambos pasajes: todo. Jesús enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, y aquí en el versículo 44 vemos ese amor en acción. La viuda no solo cumplió este mandamiento de manera teórica, ella lo vivió de manera práctica. Entregó todo su sustento, en griego olón, literalmente toda su vida, demostrando una entrega total y absoluta a Dios. En cada uno de los pasajes se nos pide dar todo a Dios. En el primero, todo lo que uno es, y en el segundo, todo lo que uno tiene. Y los dos son doctrinales. No solamente el gran mandamiento, sino también en el versículo 38 dice: esto es doctrina. Todo lo que uno es, y en el segundo, todo lo que uno tiene. Y en ambos casos, el acto de dar todo se convierte en la forma más elevada de culto, de adoración. Por eso, hermanos, que la pregunta es: ¿estamos dando todo? Y no me estoy refiriendo solo a la parte económica, porque la mujer dice que dio todo lo que ella tenía, toda su vida. ¿Estamos dando nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestros recursos, nuestras carreras, nuestra profesión, nuestros talentos, nuestros oficios? Esta mujer dio todo lo que tenía, porque amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dio toda su vida. Iglesia, mi objetivo como pastor de esta iglesia es que demos todo.
que literalmente nuestras vidas estén en entrega total a Dios. Y la pregunta, hermanos, ¿estamos dando a Dios sobras? ¿Mezquinas mitades? ¿Estamos dando sobras de nuestro tiempo? ¿Estamos dando sobras de nuestros espacios? ¿Estamos dando sobras de nuestra entrega y vocación? ¿Estamos dando sobras en nuestra rendición de cuentas? ¿Estamos dando sobras en el evangelismo? ¿Estamos dando sobras en el amor? ¿En nuestras fuerzas, en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿En qué estamos dando lo que nos sobra? No nos jactemos de lo que damos o lo que demos, sino de lo que a veces no damos. Porque nos cuesta creer a Dios, porque nos cuesta entregárselo a Dios, porque nos cuesta ser como esta viuda que se dispuso por completo a Dios. Sea como sea, casi siempre nos la arreglamos para retener algo. Rara vez llegamos al sacrificio total y a la rendición total, y no estoy hablando de dinero. Si bien este texto usa el tema económico, su enfoque está en el sentido de mayordomía, de entrega total y absoluta a Él. Concluyo con lo siguiente. Jesús contempla a esta viuda que no está entre sus discípulos, no habla con ella, no la manda a llamar, no le hace un milagro, no la premia, solo la contempla y hace a sus discípulos que la contemplen. Pregunta. ¿Vamos a ser a la iglesia que Jesús contempla, que Jesús pone como ejemplo, o seremos la iglesia a la que Jesús corrige? ¿Seremos esa iglesia que Jesús contempla, en la cual se siente orgulloso, la cual no necesita corregirnos, porque nos ve y nos dice, buenos hombres y mujeres fieles, están haciendo las cosas bien? ¿O seremos la iglesia a la que corrige? Dios les bendiga.